Hola chicos, muy buenos días. Vamos a continuar con las grabaciones de nuestras sesiones y pues bueno, nos toca estudiar un poco las características gastronómicas que tuvo la antigua Roma. Muy interesantes puntos que vamos a checar ahí, como les repito específicamente en cuanto a las características gastronómicas. Y pues bueno, Roma, o la antigua civilización de Roma, comenzó como una pequeña comunidad agrícola en el siglo VIII a.C. Y tomó el nombre de Roma por su fundador, Rómulo. Y bueno, de ahí fue creciendo hasta convertirse en el mayor imperio del mundo antiguo. De hecho, fue tan grande su imperio que fue difícil o fue complicado poder gobernar tantas naciones, ciudades que eran conquistadas y dominadas por Roma. Roma fue conocida principalmente como la cultura del exceso. Todo era enorme, todo era grande, todo era muy impresionante. Tuvieron avances muy interesantes para la época, dominaron gran cantidad de territorios, y esto los hizo no solamente obtener gran cantidad de territorio geográficamente hablando, sino también los hizo crecer desde un aspecto cultural, científico. Todo lo que obtenían de los pueblos que dominaban alimentaban a la antigua Roma. Obtenían esclavos, frutas y vegetales, conocimiento, libros, lenguas, mujeres. Obtenían todo, exprimían al máximo a las poblaciones que dominaban. Y era una cuestión muy interesante. Aquí en la imagen de la diapositiva pues vemos una imagen del Coliseo ya a la época actual, y una pequeña imagen de una película representada en la época romana, que era Gladiador, que era uno de los espectáculos más grandes dentro de la cultura romana, el que personas pelearan ya sea con animales o con otros gladiadores. Pues bueno, al final era para ellos una diversión muy importante para la sociedad. ¿Y por qué pusimos esta pequeña diapositiva? Pues porque cada vez que tú entrabas al Coliseo a ver las peleas, que era como que el primer objetivo, de hecho era el morbo de ver cómo se mataban entre los hombres, el otro objetivo era de que te daban de comer. ¿Y qué te daban de comer? Pan. Recuerden que el pan era la base de la alimentación. El emperador mandaba hacer grandes cantidades de pan y lo lanzaban a la tribuna o te lo daban en la entrada. De hecho, por ahí en la película, haciendo remembranza, pues aventaban el pan. Bueno, se ve cómo están lanzando el pan y la gente lo comparte, lo corta, porque eran hogazas muy grandes, y era otra de las características importantes de cómo el emperador, pues bueno, tenía por ahí una pequeña obra de caridad para el pueblo, dándoles diversión y alimento. Y era una de las situaciones más reconocidas en la época romana. Y lo relacionamos con la parte del alimento porque, les repito, les daban esa situación al estar ahí. Vamos a hablar un poquito más de la gastronomía romana, que fue muy interesante, fue muy rica por la vasta el vasto dominio que tenían. Conocieron gran cantidad de alimentos que no se producían en la antigua Roma, sino que venían de otros pueblos, y que al ser dominados bajo el Imperio Romano, pues tenían obligación de pagar pues una cuota de lo que cosechaban, y toda la alimentación y el mejor producto llegaban a Roma. Vamos a ver los tipos de alimentación. Vamos a hablar sobre la alimentación en el campo. La alimentación, recuerden que siempre y en todas las civilizaciones, pues bueno, al final se había una segmentación entre la gente de la clase baja y la gente de la alta sociedad, hasta llegar al emperador o el rey, dependiendo del tipo de organigrama social que pudiesen tener en cada una de ellas. Y en Roma no era diferente. Las personas con mayor poder adquisitivo, o las personas de la realeza,
Eran aquellas personas que su alimentación era mucho más vasta en cuanto a la cantidad principalmente de proteínas, pero la verdad es que era muy variada, tanto en la clase alta como en la clase baja, y muy nutritiva, que también hubo algunos personajes por allí que abusaron de la alimentación, y lo vamos a platicar en diapositivas un poquito más adelante. Vamos a hablar de una bebida, pudiésemos decir así, una pequeña papilla que era muy conocida en esta época y que era muy consumida para las gentes del campo, que se llamaba Pulse, y era una mezcla de cereal triturado, agua y algunas frutillas. Frutillas hablo como durazno, como fresas, moras, etcétera, etcétera. Realmente tomaban las frutas que tenían de estación para poder mezclarlo con el cereal, un poco de agua para hidratar el cereal, y pues bueno, pudiésemos decir que eran los primeros antecedentes de lo que hoy conocemos como el desayuno más clásico de las familias, que es un tazón con cereal y un poco de lácteo, pero antes lo hidrataban con agua. El asado de casa era muy famoso porque era un asado que se hacía con lo que pudiesen encontrar en el bosque y que se cazaba, desde patos, gansos, jabalí, venado. Era una situación interesante porque tenía una importancia significativa en las familias. Ellos llegaban, picaban un poco de la carne y lo cubrían con un poco de masa y lo horneaban. Entonces era un pequeño como pastel de carne, y al final fue muy importante porque independientemente del animal que pudiesen haber cazado, pues bueno, al final terminaba para servir. Recuerden que en esta época trataban de consumir todo el animal, no solamente la proteína, trataban de consumir las vísceras, trataban de alargar la vida de los productos con procesos de conservación como el salado, o como el colocar en un vinagre el producto para alargar la vida, o una conserva con azúcar, como la conocemos. Las mermeladas son claros ejemplos de procesos de conservación, porque la fruta, si tú la dejas en un estado natural, pues bueno, te durará unos 5 o 10 días, pero cuando tú quisieras obtener ese producto fuera de temporada, pues iba a ser muy complicado, porque pues el producto se echa a perder, claro está. Entonces los productos o los métodos de conservación que utilizaban, pues bueno, era la salazón, la conservación por medio de un alto contenido en azúcar, y la parte del vinagre, que ayudaban a secar el producto y a conservarlo mucho más tiempo. Un aspecto importante dentro de la cocción de las proteínas o de las carnes en específico era que ellos utilizaban gran cantidad de especias, y utilizaban gran cantidad de especias porque las especias mitigaban el aroma a putrefacción de la carne. Recuerden que no tenían el sistema de conservación a base de refrigeración como lo tenemos hoy en día, pero uno de los factores que les ayudó mucho a conservar los alimentos era transformándolos, y aparte colocándole gran cantidad de especias. Las especias fueron muy importantes porque mitigaban el sabor a putrefacto de las proteínas. Entonces fueron muy utilizadas, y muchas de ellas, como el anís, que es un digestivo, pues ayudaba a mitigar un poco la inflamación intestinal que sufrían a veces por consumir proteína que no estaba conservada adecuadamente. Y ya un poco más cercano hacia el centro de Roma, pues bueno, estaba la alimentación de la gente que vivía en la ciudad. Había platos muy tradicionales hasta el día de hoy. Pues bueno, se siguen sirviendo en la nueva Roma, pero al final pues ha tenido una evolución. Claro, recuerden que hoy la gastronomía ha evolucionado de forma impresionante y a pasos agigantados. Que haciendo un pequeño paréntesis para hablar de la evolución de la gastronomía, recuerden que hoy en día estamos sufriendo de un no retroceso, porque al final yo estoy muy
muy seguro de que esto que está sucediendo de la pandemia a nivel mundial está haciendo que regresemos a aquellas raíces de la cocina, a aquellos guisos tradicionales, a la forma de aprovechar todos los elementos y productos que tenemos en casa para hacer algo muy sencillo. Hoy está pasando algo impresionante que hace un año no lo hubiéramos podido dimensionar. Por ejemplo, hoy grandes restaurantes están mandando y están vendiendo comida o platillos muy tradicionales. Un ejemplo claro de esto es el chef Grant Achatz, uno de los chefs más vanguardistas en el momento, y que hoy en día está cocinando platos muy tradicionales. Dentro de ellos, dentro de sus redes sociales, hace 2 semanas cocinó polenta con un corte de res y unos champiñones salteados. Y una semana antes o una semana después, la verdad es que no lo recuerdo exactamente, estuvo cocinando mole. Imagínense la sorpresa que me llevé al ver el menú de la semana y que dentro de los productos que estaba ofreciendo era mole, una de las salsas madres mexicanas más importantes, y que bueno, al final del día que él esté haciendo este tipo de cocina, pues les repito, es la evolución, es el cambio que está teniendo la gastronomía, no retroceso, es cambio, y que quede muy claro con esta situación, porque hoy en día ustedes que están como nuevas generaciones que quieren ingresar al mercado gastronómico, pues tenemos que tomar en cuenta este tipo de situaciones, que no todo lo que tenemos es seguro y que no estamos preparados muchas veces para afrontar este tipo de situaciones. Pero al final es cambio, es evolución, y tendremos que transformarnos para llegar a una adaptabilidad de los nuevos procesos que están surgiendo en la sociedad. Y me pareció muy interesante porque, les repito, apenas hace unas semanas uno de los grandes chefs más modernistas y vanguardistas de Estados Unidos, que se encuentra su restaurante en Chicago, pues bueno, estaba cocinando polenta y también mole. Y pues no ha sido la excepción. La polenta hoy en día pues se sigue cocinando. Se acompañaba de carne, aceite de olivo, hierbas de olor y especias. El aceite de olivo, las hierbas de olor y las especias las vamos a encontrar en esta civilización de manera muy continua y obligada por todos los aspectos que representaba utilizarlas en los alimentos, que les repito, era para potencializar sabores y para mitigar o esconder por ahí algunos sabores que queríamos no salieran a relucir. Y de hecho hoy en día seguimos haciéndolo. Hoy en día tenemos algunos trucos gastronómicos que iremos desarrollando, que si no ya en casa ya nos hicieron saber, pues bueno, de que qué puedes hacer cuando algo está salado, cuando algo está muy picante, cuando algo está muy ácido, cuando algo ya empieza a tener algunos vestigios o hallazgos de que está en proceso de putrefacción. Pues bueno, al final ellos empezaron a utilizar las hierbas de olor para eliminar o mitigar este tipo de situaciones. El asado se dignificaba con salsas como el garum. El garum en la Roma antigua era muy famoso y era una salsa elaborada con pescado y vísceras fermentadas de pescado. Entonces, hoy en día tal vez para nosotros es complicado, pero de hecho la salsa de pescado es muy importante dentro de la gastronomía oriental. Y bueno, la fermentación de los pescados sí es muy fuerte. Si no haces bien el proceso, pues puede causar grandes daños a la salud del ser humano, pero bien hecho, la verdad es que deja un sabor muy importante y penetrante, y es una de las bases obligatorias de la comida del lejano oriente. Y bueno, el garum era una salsa que se hacía con pescado fermentado. ¿Y cómo lo hacían o con qué tipo de pescado? Bueno, pues ellos construían como pozas, pozas es el nombre correcto, y ahí aventaban o colocaban variedades de pescados como atún, caballa, sardina, boquerones, arenques, etcétera, etcétera, etcétera. Eran los pescados que ellos dejaban fermentar durante ciertos días para después extraerlo. Y pues bueno,
era una de las salsas más famosas de la antigüedad. Vamos a hablar un poco de los tiempos de la alimentación. Recuerden que ya evolucionamos y ya tenemos ahora sí horarios establecidos y tenemos lo que conocemos como tiempos en la alimentación. Aquellas situaciones que conocemos hoy como desayuno, almuerzo, comida, cena, tentempié, merienda. Esto es con los romanos, pues es una de las situaciones que se ve ya muy a menudo y pues bueno, al final del día es muy interesante. Vamos a empezar por la mañana. Ellos tenían varios nombres para sus alimentos, para sus horarios y lo que pudiesen comer a esas horas. Empezamos con el ientaculum, era pan frito en ajo acompañado de vino ligero. El vino ligero era aquel vino que no se dejaba fermentar tanto tiempo o que se le colocaba agua, que recuerden que a este proceso en la época se le conocía como aguar el agua, porque si no el grado alcohólico no podías estar tomando el vino todo el día con un grado alcohólico muy alto porque pues estarías borracho todos los días, que bueno, para unos es una situación maravillosa, pero pues bueno, no toda la gente o los niños podían estar consumiendo ese tipo de cosas. El ajo era muy utilizado, no solamente para el pan, era utilizado para muchos de los platillos que ellos hacían. Tenían un concepto muy bueno sobre este producto, ya que era rico, aromático. Se dieron cuenta que al cocerlo desarrollaba o desdoblaba las azúcares, se activaba la reacción de Maillard, que es la transformación de azúcares, y entonces era dulce, era agradable al paladar y que aparte le daba un sabor con más cuerpo a varios productos, y el pan frito con ajo pues era uno de estos objetivos. El pasum era un tentempié para los niños, incluía queso, pan, frutas y huevo. Los niños tenían una alimentación un poco más suave, más delicada para su paladar. Conforme iban creciendo pues iba evolucionando, iban cambiando su alimentación, pero bueno, estos eran los elementos que para ellos eran adecuados. Al mediodía tenían algo que se llamaba el prandium, que eran alimentos recalentados. Estos alimentos recalentados de un día anterior que consumían en la noche, y que vamos a hablar un poquito más adelante, que era como que la parte más fuerte de la alimentación era cuando pues consumían gran cantidad de productos. Entonces ellos a esta hora consumían todos los alimentos que habían sobrado de un día anterior para poderles terminar y así ya poder tirar las sobras o descartarlos si es que el proceso de putrefacción ya no permitía que se pudiesen seguir consumiendo. Por la tarde tenían lo que es una merienda, tenían un tentempié, que era algo muy ligero, pudiese ser un poco de pan con un poco de vino, algunas frutas, tal vez una rebanada de queso, algunas aceitunas, pero nada más allá, porque esto era el preludio para la cena, para la noche, y pues es interesante al final del día, porque su alimentación tenían como 4 tiempos al día. Eso hacía que su metabolismo se acelerara. No tenían el estómago como hoy muchas de las personas desayunan muy temprano y luego comen muy tarde, y hace que tu metabolismo se vuelva muy lento. Muchas veces creemos que para bajar de peso debemos de dejar de comer, y no, la verdad es que debemos de comer mejor y más veces, porque así estamos acelerando el metabolismo. Hacemos que nuestro metabolismo trabaje para poder digerir los alimentos, porque saben que viene el siguiente alimento, entonces lo acelera. Y obviamente también no podemos estar comiendo cada ratito tacos de suadero, pambazos, gorditas. Es una situación que tienes que comer más, pero tienes que comer saludable desde un punto de vista del nutriólogo. Entonces para ellos el tentempié solamente era muy ligero para no tener el estómago vacío y no estar desesperado para la hora de la cena. Que es bien interesante esta situación, no lo habíamos platicado en clase, pero hay un punto interesante dentro del estudio de las personas en la restauración, que se los voy a compartir el video más adelante a lo largo de la semana. Salió un estudio de un doctor en Estados Unidos, de una universidad muy renombrada,
que él se cuestionó del por qué el ser humano puede esperar 2 horas para llegar a un lugar. Se puede esperar 3 horas para ver a su artista favorito. Puede estar 4 horas esperando formado en el súper para comprar el video o el videojuego que está de moda o que va a salir, ¿no? O puede esperar, no sé, 2 meses para el estreno de la película de Avengers. Pero cuando llegas a un restaurante y tienes hambre, 10 minutos se te hacen una eternidad. Y la gente se pone de malas y empieza a gritar y dice, ya quiero mi comida, y es una situación desesperante. Y va relacionado con que el hambre o el tener hambre en el ser humano nos despierta un instinto de supervivencia. El cerebro manda señales a todos nuestros órganos de que ya tenemos que consumir alimentos. Y entonces es por eso que el nivel de estrés sube en nuestro cuerpo, y es por eso que podemos esperar 5 horas para ver a nuestro artista favorito, pero no podemos esperar 15 minutos para poder esperar a que llegue el alimento de la cocina al salón. Y eso es muy interesante. La verdad es que se me hizo muy interesante porque, pues es verdad, lo he visto en el restaurante y lo he visto en algunos otros lugares donde he trabajado, que la gente es muy desesperada. O sea, casi quiere que llegues y ya esté su plato servido, y pues eso es imposible, o bueno, por lo menos no había sido posible, porque pues hoy en día que ya estamos muy comunicados a distancia, podemos hasta por ahí desarrollar algo para que tú puedas pedir al restaurante y tengas, aparte de tu reservación, que eso ya es algo muy común, pues que ya tenga tu plato listo. Y por ahí hay una corriente muy buena relacionada con esto, que es de que tú pagas una mensualidad al restaurante, y con esa mensualidad en tu plaquete te mandan a grabar tu nombre, y entonces es una de las corrientes que está como que queriendo salir mucho a la luz. Antes era un lujo, meses pasados o meses atrás era un lujo, pero hoy en día es también pudiésemos decir que es una nueva corriente de negocio, porque entonces si te aseguras o tienes menos riesgo de contagiarte si es que solamente tú utilizas ese plaqué, que aparte se le da una limpieza muy adecuada, se conserva cerrado y tiene un protocolo de seguridad para que tú cheques que ha estado cerrado y lo firmas. Y bueno, está desarrollándose la idea, me parece muy interesante. Pero bueno, ellos consumían el tentempié, y era solamente basado en ese tipo de alimentos, muy, muy ligero, porque se preparaban para la noche. Y por la noche era una cuestión muy impresionante, era como que el festín era rebuscado, era vasto, sexual, amoroso, intenso. La verdad es que la noche para ellos no solamente era dormir, era las estrellas, lujuria, era tantas cosas para los romanos, lo cual hablaba de una complejidad muy importante, y nos lo dice, la cena era complejidad, abundancia, exotismo, erotismo, todo conjugado y basado en la alimentación, complementando con algunas otras artes, como era la danza, el canto, el teatro, la literatura, etcétera, etcétera. Y bueno, pues había 2 cenas o 2 tipos de cenas para los romanos, lo cual era la pública, donde estaba invitado todo el pueblo para asistir en alguna ceremonia importante, de algún triunfo sobre alguna comunidad, principalmente porque los romanos definitivamente fueron una sociedad, una cultura dominante de conquista y en exceso de dominio. De hecho, como les comentaba al principio, hubo puntos en la historia de Roma que era muy complicado poder tener bajo su yugo, bajo su mando o bajo su poderío tantas comunidades o tanta extensión territorial de la cual dominaban estos señores. Aparte tenían un ejército impresionante que dominaba a casi todos los demás ejércitos, o que dominaron más bien, no solamente lo imaginamos, era una realidad. Su ejército era muy impresionante, uno de los ejércitos más grandes y mejor armados de toda la historia. Y pues bueno,
La privada, la cena privada, era aquella que solamente la realizaban gentes de la alta sociedad, el emperador junto con sus invitados o algunos otros senadores o personajes importantes de la política o de la vida pública que tenían el poder adquisitivo para poder hacer que sus comensales estuvieran halagados y estuvieran, pues al final, muy a gusto con su festejado, con su anfitrión de la cena. En las dos había abundancia de comida, de mujeres, de canto, de todo, de vino. Vamos a ver más adelante algunos elementos de la mesa, pero en definitiva era una situación de exceso y abundancia, para no hacerlo repetitivo. Vamos a ver los tiempos en la mesa, cómo eran los elementos, cuál era el que te mandaban primero, cuál después, con qué cerrabas, cuál era el más fuerte. Y bueno, había una característica muy importante que ellos ya empezaron a determinar, no solamente los tiempos en la alimentación, sino también los tiempos en la mesa, lo cual hablaba de un refinamiento, de una situación de un mejoramiento del estilo de vida, que es muy importante. Vamos a empezar con el gustatio. En el gustatio podías encontrar, que era la primera parte o la entrada como la conocemos hoy, ostras, croquetas de carne, corazones de alcachofa, que los corazones de alcachofa, si no los han probado, chicos, se los recomiendo, son riquísimos. Hay que buscar algunas recetas, principalmente de cocina italiana, cocina española y francesa, que hacen de los corazones de alcachofa sean deliciosos. En México no es muy conocido, pero se los recomiendo. Los erizos, que es una cosa extremadamente rica, tiene una situación relacionada con el exotismo, con el erotismo muy impresionante. Las olivas, y todo se bañaba en vino, todo se acompañaba con el vino y muchas veces se le colocaba vino para hacer la salsa, para acompañarlo, para todo. En todos los procesos gastronómicos se utilizaba el vino. Después venía la primera mesa, que es la parte de la proteína, la parte más fuerte de la alimentación. Y bueno, aquí tenían jamones, jabalí, pavo real, pescado, cabrito. Muy interesante con el hecho del pavo real y de las aves que tenían plumajes preciosos y que, bueno, ellos desplumaban al animal con mucho cuidado con el hecho de poder conservar las plumas. Y pues bueno, después de eso, ya el ave muerta y ya cocinada se le colocaba nuevamente para adornar la mesa, lo cual me parece interesante, un poco exótico ya también para la época, pero para la época era muy interesante, muy interesante. Y también tenían pescado, que era una fuente de alimentación muy común entre la población, no solamente la clase alta, sino también la clase baja. Y el cabrito también era un alimento que consumían de manera habitual y que se encontraba en esto que conocemos como la primera mesa, que era como el plato fuerte o como la parte más pesada de la alimentación para ellos dentro de los tiempos de la mesa. Viene la segunda mesa, que era de los alimentos dulces y las frutas principalmente. Los romanos fueron grandes desarrolladores de la parte dulce, les encantaba los postres, lo dulce, las tortas, las tartas también. Desarrollaron muchos pasteles a base de fruta fresca, las tartaletas, el desarrollo de las masas fue impresionante para ellos. Empezaron a investigar y a desarrollar diferentes tipos de masas, o lo que conocemos hoy como pastas quebradas, y para hornearlas y decorarlas con fruta y algunas cremas o natas cocidas. Y pues bueno, era lo que ellos llamaban como la segunda mesa, y era constituido principalmente por estos alimentos dulces. Por ahí hay un dicho muy interesante: a mí que soy pastelero me encanta la parte de la repostería, pues bueno, el postre siempre es primero. Y hay muchos dichos por ahí, yo sé que es como un paréntesis, lo siento muchachos, pero
Bueno, siempre coman primero el postre. A veces la vida es muy corta, entonces empiecen por el postre. Y por último, vamos a hablar de los utensilios, que eran los nombres que le daban ellos a los utensilios desarrollados para la época. Hoy en día han cambiado y han evolucionado dependiendo de las necesidades, pero bueno, algunas cosas se han caracterizado por lo mismo. ¿Vale? Ellos tenían copas de diferentes tamaños, de diferentes hechuras, de diferentes productos, y lo conocían como cópula. Los platos llanos para los sólidos, como pudiésemos decir los extendidos, como lo tenemos en la imagen, se llamaba platella. La crátera era un recipiente que contenía los vinos, que por ahí hablamos de él con los griegos, que tenían diferentes tipos de cráteras, diferentes tipos de imágenes, hasta cabezas de animales. El salinum es el salero, que por ejemplo el salero en esta época eran saleros muy hermosos, no eran como los que conocemos hoy en día de plástico, porque en esta época eran de plata o de oro. Imagínense, chicos, contener la sal, que aparte la sal tiene gran importancia dentro de la parte gastronómica, y de hecho en la antigüedad, no con los romanos, te pagaban con sal, tu trabajo te lo pagaban con sal. Por ahí ya viene el proceso, bueno, de la palabra de la sal, lo que conocemos como salario, que es la parte económica que recibimos hoy después de hacer un trabajo. Pero ese es como solamente un dato cultural. Y bueno, al salero, como les comentaba, le decían salinum. Había una cucharilla más pequeña, un poquito más cóncava, pudiésemos decir, se llamaba lígula. Había una cazuela cóncava un poco ovalada, a eso le llamaban patina. Y bueno, a la cuchara sopera principalmente, o de este tamaño un poco más grande que la que les comentaba hace rato, se le llamaba cochelear. Entonces estos eran como los utensilios más importantes. Había muchos otros, claro, había muchas otras posesiones de los romanos que tenían nombre o características en específico, ya sea para comer los erizos, para comer la fruta, para los quesos, para las carnes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, son como características generales. Por ahí sería bueno que investigaran todos los utensilios que utilizaban estos señores para poder consumir los productos, y vean en la imagen el tipo de trabajo, el detalle que hacían en cada uno de ellos. Era impresionante, era un trabajo muy detallado, muy ostentoso, muy opulente. Y les repito, uno de los hechos históricos es lo del salero, ¿no? Que hoy en día pues son muy económicos, y en las fiestas hasta te lo ponen ahí, del América y del Cruz Azul y de tantas cosas, plásticos pero en esta época los saleros eran de oro y eran de plata, que era como un dato interesante a relucir. Pues bueno, muchachos, hasta aquí con la cultura romana. Recuerden, hay que hacer lo mismo. Yo sé que ya tenemos estas presentaciones un poco más, bueno, ya trabajadas, ya las tienen en la libreta. Pero bueno, vean el video, escúchenlo por favor. Es importante para que regresando a clases, pues bueno, tengamos muchas más cosas que platicar. Esta semana los voy a ver por Zoom. Yo creo que va a ser el día jueves, lo más seguro, para poder darles a cada grupo un lapso de 2 horas más o menos aproximadamente, para que no tengamos como que conflictos o problemas de tiempo. Entonces hay que estar al pendiente de los videos que subimos al canal para revisarlos las veces que sean necesarias. Hoy que tenemos bastante tiempo, tampoco los quiero abrumar con tanta tarea. Y pues bueno, les mando un fuerte abrazo, muchos saludos, esperando que ustedes y su familia, antes que nada, pues tengan mucha salud. Eso es lo más importante en estos momentos. Y los veo esta semana por Zoom. Estén al pendiente en el grupo de WhatsApp para que vean la clave y no haya ningún inconveniente. Vale, cuídense mucho, les mando un abrazo. Su maestro de Introducción a la Gastronomía del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Cuídense mucho y ánimo. Pronto saldremos de esto, chicos. Cuídense. Bye.